Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Nos es un gusto el poder compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a finalizar una carta que iniciamos hace unos meses atrás, la carta de Primera de Corintios, la epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría hacer un recordatorio de los viajes misioneros del apóstol, porque en uno de esos viajes, exactamente en el segundo viaje misionero de Pablo, él fundó la iglesia de los Corintios. Entonces, miremos el primer viaje misionero. Esta es una parte introductoria. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 16 de Primera de Corintios, pero antes vamos a ver un resumen del ministerio del apóstol. Y antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la bendigas en el corazón de cada uno. Señor, que nos ayudes para poderla enseñar, para poderla entender y aplicar a nuestra vida. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces el primer viaje misionero está en el libro de los Hechos, capítulos 13 y 14. Obviamente no vamos a leerlo ahora, pero usted debe hacer un viaje a través del libro de los Hechos, que es muy hermoso. Y en Hechos 13 y 14 entonces nos dice la palabra de Dios que Pablo salió de Antioquía de Siria, se fue hasta el puerto, hasta Seleucia, y ahí navegaron hasta la isla de Chipre. Iban Pablo, Bernabé y un compañero que se llamaba Marcos, Juan Marcos. Ellos navegaron entonces hacia el continente, llegaron a Perge. Allí en Perge, Juan Marcos decidió regresar. Él no quiso seguir con el viaje misionero porque le parecía muy complicado, le parecía muy difícil. Y él dijo, no, esto no es para mí, y regresó a su casa. Bueno, entonces siguieron Pablo y Bernabé por ese primer viaje misionero a Atalía, llegaron a Antioquía de Pisidia, de ahí llegaron hasta Iconio, de Iconio pasaron a Listra, y en Listra recordemos que él fue apedreado y considerado como muerto. La gente pensó que lo habían matado a piedra, pero tiempo después el apóstol se levanta y continúa predicando, y entonces llega a Derbe, después vuelve a Listra donde fue apedreado, Iconio, Antioquía, Atalía, y vuelven hasta Antioquía de Siria. Ese fue el primer viaje misionero. Ahora en Hechos del capítulo 15 dijeron, volvamos a visitar a los hermanos. Pero entonces hubo una tal disensión, una tal discusión entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. ¿Cuál fue la discusión? Sencillamente, Bernabé decía, llevemos a Juan Marcos otra vez, démosle otra oportunidad. Y Pablo decía, no. Este hombre va a ser sino problemas en este viaje, esos viajes son muy complicados y no queremos llevar a la verdad un estorbo para el ministerio, más bien que se quede. Y Bernabé insistía, démosle otra oportunidad. Bernabé significa hijo de consolación. Pero Pablo decía no, y Pablo era estricto. No. Él regresó en el primer viaje y nos va a volver a hacer la misma, entonces no lo llevamos. Y hubo tal discusión, tal disgusto entre los dos, que decidieron separarse. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó hacia el sur. Y Pablo tomó a Silas y fue hacia Asia Menor. Llegó hacia su ciudad natal, Tarso, pasó por Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, y llegaron a Troas. En Troas, ahí podemos ver en este lindo mapa, él quería viajar por las ciudades de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y el apóstol Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que decía, pase y ayúdanos. Un varón que
se presentó ante él diciéndole, por favor, pase. ¿Qué sucedía? Troas es el límite entre Asia y Europa. Los divide el mar Egeo. Entonces, Pablo entendió que tenía que atravesar el límite, atravesar la frontera y llegar a Macedonia, a Europa, y llegaron a la ciudad de Filipos. En esa ciudad acontecen tantas cosas, mis hermanos, para el ministerio del apóstol y su compañero Silas. Pues llegando encontraron a unas mujeres que oraban a la orilla de un río, y con ellas entonces iniciaron la iglesia de Filipos. Ellos predicaban con pasión en la ciudad de Filipos, pero fueron presos, fueron cautivos y llevados a la cárcel por causa de la predicación del evangelio, y allí en la cárcel fueron encadenados y puestos sus pies en el cepo. Cepo eran como tablas con una abertura abajo y otra arriba, se cerraban y los pies entonces quedaban totalmente inmóviles, no podían moverse de ahí. Y ellos, mientras estaban ahí, ellos cantaban y oraban y los presos los oían. Sucedió que por milagro de Dios, un ángel desató las cadenas, abrió las puertas de la prisión y era de noche. Entonces el carcelero de Filipo, pensando que los presos habían huido, él sacó su espada y se iba a suicidar, porque dijo, mejor me suicido que un castigo romano por dejar escapar los presos. Sin embargo, Pablo y Silas gritaron desde el fondo y le dijeron al carcelero, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entonces el carcelero les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo versículo de Hechos 16:31. Con ese versículo mi mamá oraba día tras día, noche tras noche, a lo largo de unos 2 o 4 años, algo así, por la salvación de toda nuestra familia. Y gracias a Dios que el Señor escuchó sus oraciones y por esa causa nosotros fuimos convertidos a Cristo. El Señor tuvo misericordia porque el Señor le dio esa promesa a mi mamá, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue para el carcelero de Filipo, pero también la podemos apropiar nosotros. De ahí viajaron hasta Tesalónica, a Berea y llegaron a Atenas. En Atenas, la ciudad de la filosofía, la cuna del pensamiento, y fue invitado al Areópago. El Areópago era el lugar donde se reunían los sabios de toda Grecia, los intelectuales, y cada uno exponía sus pensamientos. Y ahí le fue permitido a Pablo el apóstol hablar, imagínense ese privilegio. Y él empezó su predicación allí en el Areópago de Atenas diciendo, yo visitando esta ciudad de Atenas tan hermosa, veo que ustedes son muy religiosos, porque en medio de todos esos santuarios vi una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y ese es a quien yo les anuncio. Y entonces toda la gente, los atenienses, pusieron fina atención a lo que decía este hombre, porque les gustaba escuchar siempre algo nuevo. Y él les predicó de Cristo. Pero cuando llegó a la resurrección, entonces dijeron, ay no, este es un palabrero, porque ellos no creían en la resurrección. Para ellos su filosofía decía, el cuerpo es la prisión del alma, como decía Platón. Entonces era ridículo que un hombre que fuera libre de su prisión otra vez volviese a ser preso. Era según la filosofía de los griegos, y lo dejaron casi solo en el Areópago. Entonces él salió de Atenas muy triste y llega a Corinto. Corinto por fin, ¿cierto? Por eso estamos haciendo este recordatorio de los viajes del apóstol, porque allí en Corinto encontró una pareja que remendaban remendaban carpas, hacían carpas.
Ellos se llamaban Priscila y Aquila y con ellos compartía la palabra de Dios y fue con ellos con quienes inició la iglesia de los Corintios. Él los discipuló, les habló de Cristo y entonces con ellos se inició la iglesia de los Corintios. A propósito, mis hermanos, si hay algo importante en el ministerio es discipular. No hacer discipulados, sino discipular, hacer discípulos de Cristo. Y Pablo hizo ese trabajo muy bien. Entonces, esta iglesia la encontró, era una iglesia situada en una ciudad portuaria y como tal una ciudad entregada a la fornicación y a un sinnúmero de pecados, pero allí se fundó la iglesia de los Corintios. Van hasta Éfeso, bajan a Rodas, llegan a Cesarea, Jerusalén y vuelven a Antioquía de Siria. Ahí entonces arrancan el tercer viaje misionero tiempo después. Fue un viaje para nunca regresar. Donde él iba jamás volvía. En el tercer viaje salen de Antioquía, Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, Éfeso, y allí en Éfeso, mis queridos hermanos, está 3 años. 3 años. Y desde esa ciudad, en ese tercer viaje misionero, Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Es muy probable que Pablo escribiese esa carta en el tercer año, en el último año que estuvo en Éfeso. ¿Por qué la escribió? Porque recibió una carta de los de Cloé, donde le pedían respuesta a muchas preguntas de los corintios y donde le contaban al apóstol la situación de la iglesia que estaba bastante triste, deplorable, inundada por el pecado. Pablo les escribe esa carta a los corintios desde Éfeso. Por alguna razón o de alguna forma, de Éfeso pasaría directamente a Corinto. Y eso fue un problema. Pablo no pudo pasar de Éfeso a Corinto, sino que primero pasa por Macedonia. Entonces, ya lo vamos a volver a ver en un momento, pero Pablo escribe su primera carta desde Éfeso en el tercer viaje misionero. Van a Troas, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, llegan a Corinto, procura solucionar muchos asuntos, vuelven por Macedonia, llegan a Mileto, no vuelve a Éfeso, pero en Mileto están los efesios, fueron hasta ahí para despedirse del apóstol y es una de las despedidas más tristes que hay. La gente se colgaba al cuello de Pablo y le decía: no te vayas, oh apóstol, no te vayas, no nos dejes. Pero Pablo tenía una misión y la tenía que cumplir. Él quería llegar a Jerusalén, y no solo a Jerusalén, sino también hasta Roma. Y entonces se despide de ellos, Hechos 20 y 21, llega a Tiro, Cesarea y Jerusalén. De Jerusalén entonces en el cuarto viaje o el viaje a las cadenas perpetuas. Él allí tiene grandes conflictos, es atado, llega a Cesarea, en Cesarea él apela a César para ser enjuiciado y le dijeron las autoridades romanas: a César has apelado, a César irás. Entonces emprenden el viaje prisionero hacia Roma. Llegan a Sidón, a Mira, Creta. En Creta, cerca de Creta, viene un viento huracanado llamado Euroclidón que casi destruye la nave. Es una tempestad tan fuerte, pero ellos de todas maneras zarpan de ahí y es un viaje tormentoso. Llegan hasta Malta, miren en el mapa, todos esos kilómetros durante 3 días y 3 noches navegando en contra de las tempestades, en contra de los vientos,
y echando sus enseres al mar, la nave destruida, y cuando amanecen se dan cuenta que llegan a una isla y esa isla se llama Malta. Ninguno perdió la vida por la voluntad de Dios. Entonces suben hasta Siracusa, Regio, Puteoli, las Tres Tabernas y llegan por fin a Roma. Parece que Pablo fue allí prisionero 2 veces y en el último encarcelamiento él es aprisionado, donde muere a mano de Nerón. Por orden del emperador, él es ejecutado por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Esa es en resumen la vida del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, que vale la pena repasarlos en el libro de los Hechos. Y entonces, hoy veremos en el capítulo 16, que es el último de Primera de Corintios, unos asuntos importantes, 3. Uno que se llama la ofrenda, otro la visita postergada y las personas. Entonces, en cuanto a la ofrenda, vamos a Primera de Corintios, el capítulo 16. Nos dice el Señor en 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cómo es la ofrenda para el Señor? Bueno, aquí hay varias pautas, ¿cierto? Dice que es con generosidad. Acompáñenme un momento a 2 de Corintios 8 y 9. Leamos algunos versículos. Capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos aquí unos hermanos en la profunda pobreza, los de Macedonia, recuerden, en Grecia, que fueron ejemplo para las iglesias, dando aún más allá de sus fuerzas, dando con esfuerzo, con un corazón gigante. Permítanme darles un ejemplo acá. Aquí en nuestra iglesia estamos con el proyecto de hacer unas remodelaciones necesarias en este edificio que ya lleva 32 años de uso, y obviamente las edificaciones se van desgastando y se van dañando y toca hacer unos arreglos, pero son muy costosos. Entonces, ya tenemos algunos productos, los pisos ya están comprados, pero falta instalarlos y falta comprar techos, luces, pinturas, mano de obra, etcétera, un mundo de cosas. Pero apareció una dama, ella se llama Andrea, una dama de profesión arquitecta, y ella, su mami viene aquí a la iglesia, pero ella no. Y hablamos con ella y ella dijo: yo quiero donar mi trabajo para hacer posible esa obra, para hacer posible el arreglo lindo de la casa del Señor. Yo dono mi trabajo y tengo algunas cosas en la oficina que puedo donar también. Y eso nos deja muy impresionados, sobre todo por el trasfondo. Durante la pandemia ella quebró. Ella nos comentó en su testimonio que lo que le pidió al Señor, el Señor se lo ha dado. Ella le pidió al Señor ser arquitecta, poder estudiar arquitectura, y Dios se lo concedió. Sabemos que la carrera de arquitectura es muy costosa, ¿cierto? Pero el Señor le concedió eso. Después ella quería hacer edificios hasta de 20 pisos, y participar en esos proyectos, y el Señor se lo concedió.
y tener una oficina amplia con sala de juntas y todo, y el Señor se lo dio. Tener recursos, y el Señor le proveyó recursos, pero durante la pandemia todos sabemos que las importaciones fueron frenadas, las importaciones de los productos, entonces no pudo cumplir con unas responsabilidades ante constructoras enormes, constructoras grandes que no perdonan los pasar de los límites de tiempo. Hay unas cláusulas que las hacen cumplir y ella está en eso, está prácticamente quebrada. Pero ella dijo: pastor, yo aprendí una cosa durante todo este tiempo de mi angustia, de tristeza. También ella se enfermó casi a punto de morir. Y ella confesó, dijo: he aprendido un versículo de la Biblia que está en Eclesiastés y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ella dijo: todo lo que quise tuve, pero ahora no tengo nada. Pero lo que me queda quiero dárselo a mi Dios, que es mi trabajo. Qué bonito, eso es dar aún más allá de sus fuerzas, aún en tiempo de profunda tristeza, aún en tiempo de dificultades grandes económicas y de salud, dar para el Señor cosas con generosidad. Qué bonito. Y dice el Señor en 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Mis hermanos, Dios bendice el corazón alegre para dar. Dios bendice el corazón generoso. Y también el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el corazón mezquino también recibirá poco. Por eso el Señor nos anima en 1 Corintios a dar con generosidad, y en 2 Corintios. También la ofrenda para el Señor es con disciplina. Ustedes notarán que nosotros casi nunca hablamos de ofrenda. Estamos hablando de ofrenda porque así lo lleva la carta. Pero es importante también que entendamos estos principios. Y entonces es con disciplina, porque dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces es con disciplina, dice cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. ¿Saben, mis hermanos, que los apóstoles se reunían el primer día de la semana? Los creyentes del primer siglo se reunían una vez, o se reunían el primer día de la semana. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Bueno, hay varios versículos que nos hablan de reunirnos el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué los creyentes en la actualidad nos reunimos el domingo? Porque el Señor resucitó el primer día de la semana. El día de la resurrección es el domingo. Y también en la iglesia primitiva los hermanos se reunían el primer día de la semana. Por eso es nuestro principal culto el domingo. Bueno, también la ofrenda para el Señor es de corazón. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, según la capacidad, según lo que Dios ponga en su corazón. No es una carga, no es una cuota, no es una obligación financiera, es una ofrenda de amor para Dios.
Es algo que está en mi corazón y quiero compartirlo para su obra. Es de corazón, según haya prosperado. Hay hermanos cuyos recursos son limitados y obviamente su ofrenda también es pequeña, pero Dios la recibe con gozo si la da de corazón. Y hay hermanos a quienes Dios ha bendecido mucho, pues su ofrenda también es generosa y Dios la mira también con agrado porque lo hace de corazón. Es el corazón el que manda más que la cantidad. Es la intención con que lo hacemos para la obra de nuestro Dios, y debe ser con alegría, dice 2 de Corintios. Dice, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de dar para el Señor, hagámoslo con alegría. Yo conozco muchos hermanos cuyo corazón es feliz de dar para la obra de Él, y gracias a Dios por esos corazones. También, en segundo lugar, veamos que hay una visita pospuesta. 1 Corintios 16, versículo 5. Nos dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pues estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Bueno, recuerden que Pablo escribe esta primera carta a los Corintios desde Éfeso. El plan de él, por otra carta seguramente que fue extraviada, quedó de ir después de Éfeso, pasar a Corinto, ahí derecho. Pero aquí les explica que por Macedonia tiene que pasar. Entonces el plan era Éfeso, Corinto, ir a Macedonia, volver a Corinto y regresar. Pero el plan cambió y fue Éfeso, Macedonia, Corinto y de una vez salir hacia Jerusalén. Entonces, sus planes cambiaron. Mire 2 de Corintios capítulo 1, ahí en la siguiente página. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Bueno, Pablo estuvo explicándole su cambio de planes, pero esto ocasionó entre estos hermanos bastante disgusto. Recuerden que era una iglesia complicada para dirigir, era una iglesia difícil. Y Pablo entonces les dice la necesidad que tiene de pasar primero por Macedonia. ¿Por qué? Versículo 9, porque había grandes oportunidades. Mira el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces mi plan era pasar de Éfeso a Corinto, pero Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Algo enorme, algo que no podemos ni imaginar, las oportunidades que tuvo el apóstol. Y también tenía muchos adversarios, entonces no podía pasar directamente a Corinto, sino que tenía que hacer todo ese viaje por Grecia, por toda Macedonia, por las oportunidades que Dios le dio, y no quería perder la oportunidad. Mis hermanos, hay grandes oportunidades en nuestros días, aún en medio de la adversidad. Aún en medio de las dificultades, nosotros podemos hacer grandes cosas para nuestro Dios. Por ejemplo, en Bogotá, la gente se están teniendo que desplazar hacia los suburbios, hacia las poblaciones cercanas a la ciudad,
como Funza, Madrid, Mosquera, Tabio, hacia el norte, por allá en Cajicá, en Tocancipá, etcétera, ciudades alrededor, eso se llaman los suburbios. ¿Por qué se trasladan para allá? Por la economía. Cada vez los arriendos en la capital son más y más costosos y comprar una propiedad cada vez es menos alcanzable dentro de la capital. Entonces, esto es una dificultad que aparece, ¿cierto? Porque ahora tienen que desplazarse largos tiempos, largos trayectos para ir a sus trabajos cada día, y entre esas dificultades está el dejar las iglesias locales. Entonces un hermano que vive en Bogotá se traslada, por ejemplo, a Tocancipá, y ya le va a ser difícil ir a su iglesia de donde se congregaba fielmente. Y dice este hermano, ¿ahora qué hago? Mis hermanos, eso es una dificultad, pero que Dios la convierte en oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuántas personas viven dentro de un conjunto residencial normal? Pueden vivir entre 1,000 y 2,000 personas. Ahí hay salones comunales, ¿cierto? Y de entre esas 1,000 o 2,000 personas hay varios creyentes. ¿Qué oportunidad más grande que hay? ¿Cierto? De ir a esos conjuntos donde algún hermano conocido y decir, hermano, hagamos aquí estudios de la palabra de Dios, invitemos a los vecinos y dentro de ellos habrá creyentes que no conocemos y estarán muy felices de compartir la palabra de Dios, estarán felices, y a medida que crezca el grupo entonces se alquila el salón comunal y entonces eso va a ser una multiplicación como quizá nunca hemos visto, de iglesias o creyentes, que es lo importante, ¿cierto? De discípulos de Cristo. Y obviamente se necesitan más y más obreros, pero es algo que nos toca abrir los ojos porque es una realidad. Y eso no se puede detener, mis hermanos. Si yo soy pastor de esta iglesia y cuando mis hermanos salen a esos suburbios por las razones económicas o lo que sea, tenemos que atender esas necesidades. Es algo real. Y ellos tienen que seguir creciendo. Y qué oportunidad tan inmensa que nos da Dios en nuestros días, ¿verdad? Son oportunidades en medio de las dificultades. Dios nos abre puerta grande y eficaz y hay muchas adversidades, sí, pero en medio de eso Dios se glorifica. ¿Cómo les parece? Y en último término, Pablo, al despedirse de sus hermanos, recuerda nombres de personas. Su ministerio fue personas. Y aquí menciona algunas. Versículo 10. Y si llega Timoteo, el verdadero hijo en la fe, ¿cierto? Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces Pablo está haciendo una reflexión en cuanto a Timoteo, diciéndole a los hermanos, atiéndanlo bien. Aunque él es joven, atiéndanlo bien, porque él también es siervo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud. Y es una exhortación para todos los jóvenes que nos escuchan, los jóvenes de nuestras iglesias. Joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en amor, espíritu, fe y pureza. Crece en el Señor y que nadie te tenga en poco, porque has sido salvado por la sangre de Cristo. Es lo que le dice Pablo a los Corintios en cuanto a Timoteo. También Apolos, versículo 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Y por qué Apolos no quería ir? Recuerden que los corintios tenían un partido que se llamaba los de Apolos. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas.
otro yo soy de Cristo. Entonces Apolos seguramente decía, no, yo no quiero ir allá porque quizá voy a ser tropiezo para los hermanos, mejor no voy. Y Pablo le rogaba, pero él dijo, no, de ninguna forma iré. Y entonces hay una despedida, dice el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Versículo 15 dice, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, por lo cual ténganles en cuenta. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ellos han cuidado de mí. Cuando ustedes han estado ausentes de mí, Pablo les hace ver que los corintios fueron muy tacaños con el apóstol, aunque el apóstol los amaba profundamente, dijo en 2 de Corintios, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero ellos no cuidaban del apóstol financieramente, sin embargo Dios usaba a otras personas para cuidarlo, y entre ellos estaban Estéfanes, Fortunato y Acaico. Dice que ellos suplieron vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Y también hay iglesias que los saludan. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, de Asia Menor. Aquila y Priscila, con quienes empezaron la obra. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Miren que así se pueden hacer iglesias en casa. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Que el amor abunde en nuestra iglesia. Que el amor abunde en nuestros corazones, que podamos desbordar amor los unos para con los otros, tener cuidado de unos para con otros, recordar al que está débil y amar también al que está fuerte. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ellos escribían las cartas con un amanuense, alguien que escribía en vez de ellos. Pero esta despedida Pablo la está escribiendo de su propia mano. Y dice finalmente, Maranata, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Entonces, si tú no amas al Señor, cuidado, porque el Señor dice que eres anatema, eres maldito. Cuidado, toca amar al Señor con todo el corazón. Y el Señor viene en griego significa Maranata. El Señor viene pronto. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es una carta dura, una carta difícil, pero también es una carta hermosa porque nos enseña a madurar. Nos enseña a crecer juntos, nos enseña a amar a los hermanos, aun a aquellos que son débiles, aun a aquellos que nos causan dificultades. Hemos de amarlos con todo el corazón. En conclusiones, mis hermanos, la vida con el Señor es práctica. También vimos que la ofrenda para el Señor es de corazón, no es una exigencia. Es algo que nace del corazón puro y Dios siempre sustentará su obra. También vimos que hay grandes desafíos que se nos vienen en el siglo XXI, en este siglo que estamos pasando, como el traslado de personas a lugares distantes. ¿Qué hemos de hacer con ellos sino alcanzarles con el Evangelio de Cristo, para que ellos sean discípulos que discipulan a otros también y ganan almas para Cristo? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu obra. Gracias por la carta a los Corintios, oh Señor. Pedimos tú la bendigas en nuestros corazones. Que nos ayude, Señor, a ser de un corazón puro y limpio delante de tus ojos. Y si hay alguien que no te conoce, oh Señor, que tú lo salves, por favor.
mientras está viendo este video, Señor. Gracias por los hermanos que no han podido volver a la iglesia. Bendíceles grandemente. Ayúdales, Señor, y que tu palabra llegue a algún corazón, Dios mío. Que tú lo consueles con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo.